demostrárselos también, pero de una manera muy rapidita, ¿ya? Pero sí lo vamos a trabajar también. A ver, cuando nosotros redactamos la competencia, habíamos mencionado que una competencia siempre tiene que tener 4 elementos. El verbo, el objeto, la finalidad y la condición de calidad. El verbo habíamos indicado que es la acción que yo quiero desarrollar y esta acción se traduce en un verbo de desempeño. Cuando nosotros hablamos del objeto, estamos hablando de qué, qué proceso, va a realizar el estudiante. Estamos refiriéndonos al aprendizaje. Este aprendizaje puede ser conceptual, puede ser procedimental e inclusive puede ser actitudinal. Cuando nosotros planificamos cualquier tipo de acción para que realicen nuestros estudiantes, tiene una finalidad y esta finalidad se refiere al para qué. Por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes manejen los conceptos básicos de una asignatura, tiene una finalidad, tiene un para qué. De pronto puede ser para que tengan un conocimiento previo de los elementos centrales de la asignatura. Pero en realidad cualquier actividad, cualquier acción, cualquier desempeño que yo planifico, tiene que tener una finalidad, tiene que tener un para qué. Este desempeño se debe traducir, el para qué nos muestra sobre todo el sentido práctico que va a tener este desempeño. ¿Para qué yo necesito que aprenda esto? Porque es como un desempeño necesario para emprender posteriormente otro proceso que es mucho más complejo. Asimismo, tenemos los estándares requeridos. Los estándares requeridos se refieren sobre todo a la condición de calidad, es decir, cómo yo sé que este desempeño, esta acción, se ha logrado de manera idónea. Entonces, aquí en los estándares es cuando yo defino esas condiciones de referencia e indico bajo qué parámetros quiero que se realice o se desarrolle esta acción, este desempeño. ¿Ya? Una de las cosas que no debemos olvidar del enfoque por competencias es que el verbo siempre implica un desempeño, es decir, una acción. Y esta acción, por muy simple que sea, tiene sobre todo una finalidad. Y la finalidad, en un contexto práctico, nos indica cuáles son las capacidades que debe lograr, porque pueden ser simples o que pueden ser complejas dentro del proceso que el docente ha planificado. Muy bien, cuando nosotros redactamos una competencia, como ya les mencionaba, lo más lógico es trabajar con esta pequeña tabla. Generalmente, para mí es muy fácil y así yo me doy cuenta que no me falte ninguno de los componentes. Por ejemplo, yo puedo utilizar cualquier verbo de acuerdo a cuál es el aprendizaje que quiero lograr en mis estudiantes. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el desempeño? Y yo digo que gestione. De pronto no me interesa que gestione, de pronto me interesa que diseñe, de pronto no me interesa que diseñe, de pronto me interesa que elabore. Por ejemplo, ahorita en este momento, para mí es importante que ustedes elaboren. ¿Qué quiero que elaboren? Un ensayo. ¿Sí? Entonces, para mí mi verbo es que elaboren. Van a elaborar un ensayo. Pero ¿para qué van a elaborar este ensayo? La finalidad para mí es que ya vayan contextualizando algunos elementos teóricos que se maneja dentro del enfoque por competencias dentro de sus prácticas docentes. Y obviamente yo voy a decir bajo qué condición yo voy a evaluar
o bajo qué condición yo voy a determinar que este verbo se ha cumplido, que es la elaboración de este ensayo. Uno, que tenga la estructura del ensayo. Dos, que contemple las normas APA. Tres, podría ser la redacción, la ortografía, etc. Entonces, siempre es importante cuando redactamos utilizar este esquema de tal manera que nosotros entendamos que hay un verbo, un objeto, una finalidad y una condición de calidad. Y luego pasamos a redactar. Entonces, yo puedo decir, elabora un ensayo para contextualizar los elementos teóricos en la práctica docente, considerando la estructura del ensayo, las normas APA, la redacción y la ortografía. ¿Se han dado cuenta? La competencia no es nada abstracta. La competencia tiene que ser simple, entendible. Entonces ustedes van a decir, a ver, ¿qué me va a evaluar? La estructura, me va a evaluar que ponga las normas APA, que tenga una buena redacción y sobre todo que tenga buena ortografía. ¿Y para qué estoy haciendo esta actividad? Pues como docente y obviamente sabiendo que mi institución se está estructurando sus rediseños dentro del enfoque por competencias, debo conocer algunos elementos teóricos que los tengo que utilizar en la práctica. Y de esa manera se va a cumplir este desempeño que es elaborar. Entonces, eso es lo importante dentro del enfoque por competencia. Que estos desempeños vayan a transformar, de que estos desempeños les permitan adquirir ciertas capacidades para que ustedes se puedan enfrentar a situaciones diversas, que pueden ser con el tiempo cada vez más complejas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo les había pedido que revisen estos ejemplos y me digan qué les parecen. Están bien redactados, su redacción es muy abstracta, su redacción es muy compleja. ¿Qué les parecen estas competencias? A ver, por favor, si alguien puede opinar. ¿Tiene verbo? ¿Tiene objeto? Por favor, alguien. Vamos. Sí, tiene verbo. Aplica. Ya tiene verbo. Por ejemplo, aquí dice aplica. Uh-huh. ¿Cuál es el objeto de esta competencia? Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenía lo que nos dice la compañera. Aquí tiene verbo. No hay ningún problema. Y luego, ¿cuál es el objeto? ¿Hola? Para el... Hay un poquito de interferencia. El diagnóstico psicológico. Ya, el diagnóstico psicológico. Aquí tenemos un objeto que es el diagnóstico psicológico, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Proponer una intervención. Ya, aquí tiene un plan de intervención. Muy bien, para proponer un plan de intervención. ¿Y cuál es la condición de calidad? La responsabilidad y la ética profesional. Muy bien. Tendríamos los factores psicosociales de la persona. Aquí está. Y los resultados del diagnóstico. Y sobre todo, en el manejo de estos datos, debemos tener mucha responsabilidad y mucha ética. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar otros
que me parecen que son mucho más sencillos, que no estaban aquí. A ver, ¿qué les parece estos? Dice el primero, administra los procesos organizacionales para lograr la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa, teniendo en cuenta el aseguramiento de la calidad. Este ejemplo, por ejemplo, ¿tiene los 4 componentes? ¿Tiene los 4 componentes? Por ejemplo, ¿tiene? Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ya, aquí tenemos administra. ¿Qué va a administrar? Los procesos. Los procesos organizacionales. Por lo tanto, aquí hay un qué. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Lograr la visión, misión y los objetivos estratégicos de la empresa. Muy bien, para lograr la misión y la visión y los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Y qué va a tener en cuenta para que esta administración de los procesos organizacionales se cumplan con idoneidad? La calidad. La calidad. Que se asegure la calidad. Se va a asegurar que estos procesos organizacionales sean de calidad. Es simple la competencia. ¿Se han dado cuenta? Está clarísimo lo que queremos hacer. Ahora vamos a bajar al siguiente y dice, colabora con sus pares en la realización de un proyecto para aplicar la tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y unas determinadas metas. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que tienen los 4 componentes. Yo creo que sí tienen los 4 componentes. Sería el verbo. Por favor. El verbo sería colaborar con sus pares, ¿no? ¿Ya? El objeto, realización de un proyecto. La finalidad, aplicar la tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida. Y la condición, por último, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de una determinadas metas. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Ahora vamos a revisar este más para pasar. Fíjense, este dice, produce soluciones a las situaciones y problemas que se corresponden con el diagnóstico y las metas esperadas. ¿Tiene los 4 componentes? ¿Qué dicen? ¿Tiene los 4 componentes? ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene? Creo que falta la finalidad. Exactamente. Este no tiene finalidad. Por lo tanto, no es una competencia, es un criterio. ¿Ya? Luego tenemos este último que dice registra la información para que la organización pueda tomar decisiones basadas en hechos que sean fidedignos, considerando un determinado sistema de captura de datos de los procesos. Me faltó una S. Este tiene los 4 componentes. Dice registra. ¿Qué va a registrar? La información. ¿Para qué? Para que la organización tenga una base de datos. Muy bien. Entonces, ese sí es una competencia. ¿Se han dado cuenta? Las competencias no son nada abstractas. Las competencias nos dicen exactamente cuál es el desempeño que queremos lograr. Y en este caso, por ejemplo, queremos que el estudiante aprenda, sobre todo, a organizar la información para que aprenda a tomar decisiones en base a hechos que realmente tienen sentido. Y para ello considera una determinada información. Entonces, son desempeños que se realizan en contextos muy reales. Esa es la finalidad, en realidad, de la educación por competencias.
Y recuerdo que el jueves Paulita me decía, nosotros trabajamos en la 1 toda la parte conceptual y los componentes, y solamente en el otro semestre trabajamos la parte de práctica. Eso no tendría sentido, entonces, ya hablar de las competencias. Fíjense, por más simples que sean las competencias caen en un contexto real donde el estudiante tiene sí o sí adquirir una capacidad, un desempeño. Y no necesitan ser abstractas, son simples, son sencillas y tienen que ser legibles para el estudiante de tal manera que él sepa qué se quiere lograr, cuáles son los desempeños o las capacidades que él va a adquirir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Claro que sí. Dígame adelante, por favor. Ya, bueno, si no hay ninguna, pasamos. Bien. Resumiendo. Aquí les dejo un ejemplo que es el mismo del anterior. Y siempre, cuando nosotros estamos trabajando, tenemos que tener cuidado de que cada uno de estos componentes estén presentes dentro de nuestra redacción. Entonces, desen cuenta que muchas personas creen que trabajar por competencia es simplemente cambiar el sentido al objetivo, y eso no es verdad. La competencia trae consigo un desempeño concreto que yo quiero que realice el estudiante en un contexto real, utilizando ciertas herramientas que le va a permitir adquirir ciertas capacidades. Estas capacidades pueden ser simples, pueden ser intermedias o pueden ser complejas, pero son desempeño. ¿Ya? Y una de las cosas que sí tenemos que tener mucho cuidado es que nosotros siempre tenemos, en la parte de la redacción de las competencias, las hacemos tan abstractas porque creemos que la redacción es muy compleja. Eso no es verdad. Por ejemplo, yo voy a volver al ejemplo que hace un momento les mencionaba sobre la elaboración del ensayo. Fíjense aquí, mi acción es elaborar. Ya, perdón, aquí mi verbo es que nosotros, ustedes elaboren. Ahora, ya les decía que puede estar en tercera persona también. A mí me gusta más utilizar en tercera persona porque así le hago que la acción recaiga en los estudiantes. Entonces, yo aquí tengo que va a elaborar. ¿Cuál es la acción que yo quiero? El aprendizaje que quiero lograr. ¿Qué va a hacer mi estudiante? Va a elaborar un ensayo. ¿Cuál es la finalidad? Miren las palabras enlaces que yo puedo utilizar. No es necesario hacer grandes redacciones. ¿Para qué? Y me va a permitir conectar con la finalidad. O con ello me va a ayudar a conectar con la finalidad. O simplemente puedo decir con la finalidad de, perdón, algo pasó con el internet. Vamos a volver a entrar ya. Se cayó. Ya. Ahora sí, ¿ven? Por favor, ¿alguien me puede...? Sí, se ve. Ya, muy bien. O puede simplemente decir con la finalidad de. O también puede utilizar otra terminología que me ayuda a enlazar la finalidad con la meta de. O también puedo utilizar otra terminología así como. ¿Ya? Y esto me va a permitir decir, yo puedo decir para que contextualice los elementos teóricos de la educación por competencia en su práctica docente. O puedo decir con la finalidad de que contextualice los elementos teóricos, ¿no? Con su práctica docente. Y así sucesivamente, no necesito hacer grandes redacciones. Cuando yo termino de explicar la finalidad, puedo decir que lo va a hacer con base en la estructura del ensayo, o puedes decir
tomando en cuenta la estructura del ensayo, o puede decir en función de la estructura del ensayo. Entonces, cuidado estos micrófonos. Cuidado estos micrófonos. Ya. Entonces, fíjense, si yo utilizo las palabras enlaces para determinar la finalidad y también la condición, no necesito hacerme un barullo, ni siquiera necesito pensar en grandes terminologías. Entonces, para mí es muy importante para que de pronto la redacción de la competencia sea muy sencilla para cada uno de ustedes. Entonces, les comparte este tip, digamos, para mí que me ayuda muchísimo para que en la redacción de las competencias. Bien, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta en la redacción de las competencias es cuándo utilizo ciertos verbos y cuándo no utilizo otros verbos. Lo primero que tengo que saber y lo primero que debo hacer es que si ustedes como docentes se van a dar cuenta que generalmente sus asignaturas pueden tener 5 o 6 competencias. Perdón, unidades. Pueden tener entre 5 a 6 unidades. Las primeras unidades generalmente nos ayudan a ver las nociones básicas de las asignaturas, los conceptos básicos de la asignatura, o nos dan ciertos elementos teóricos que nos van a permitir contextualizarnos en la asignatura. Posteriormente, con estos elementos, ya entramos a situaciones que son intermedias o que son muchas más complejas. Pero al final del semestre, al final del módulo, tienen que adquirir una capacidad los estudiantes, un desempeño que permita mostrar e identificar la utilidad de mi asignatura en cuanto al perfil profesional. No se olviden que sus asignaturas no son nubes que vuelan sin horizontes, ni veleros sin línea, sin un horizonte concreto. Sus asignaturas como tal ayudan a la concreción de un ciclo de formación y este ciclo de formación permite la consecución del perfil. Por lo tanto, sus asignaturas al final tienen que concretarse en una situación, en una capacidad, en un desempeño que permita de alguna manera hacer un peldaño más en la consecución de ese ciclo formativo o bien del perfil profesional, porque no están desarticulados. Entonces, en el momento que yo elijo los verbos, tengo que tomar en cuenta cómo está estructurada mi asignatura. Entonces, probablemente, en las primeras asignaturas, a mí lo que me interesa es más que el estudiante identifique, reconozca, o que de pronto comprenda, que resuelva, que planifique, pero también tengo que llevarle a algún momento en que él argumente, en el que él mejore, en el que él formule, en el momento en que él ya vaya adquiriendo cierta autonomía dentro del proceso. Y esto le va a permitir posteriormente ya crear, innovar. ¿Se están dando cuenta? Entonces, eso es muy importante cuando yo voy seleccionando los verbos para las competencias de mis unidades. Yo en mi primera unidad tengo que decir, a ver, ¿cuál es el aprendizaje que quiero que logre mi alumno? Ah, ya, aprendió la parte conceptual, perfecto. En la segunda unidad, ¿cuál es el aprendizaje que yo quiero que logre? Probablemente, qué sé yo, que haga un diagnóstico. Muy bien, pero en la cuarta unidad, ¿qué aprendizaje yo quiero que logre? Probablemente a mí me interesa que elabore, que cree, etc. Y finalmente,
probablemente me interesa que articule todo el proceso. Y eso va a implicar que de pronto transversaliza todos los contenidos. Entonces, eso es lo importante. Entonces, fíjense que van desde la parte conceptual hasta la parte de la innovación. Y todas estas competencias articuladas de cada unidad les van a ayudar a conseguir la competencia general de su unidad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, clarísimo. Pero, muy bien. Continuamos. Pero ustedes dirán, ay, pero estos muchachos no son fáciles, son difíciles. Se les pide que tengan un desempeño por unidad, pero son muy difíciles, son muy complejos, no trabajan, no hacen, no cumplen. Generalmente eso pasa porque los estudiantes, para poder, por ejemplo, digo yo, elaborar, qué sé yo, simplemente un proyecto, el estudiante requiere de ir pasando por pasitos chiquititos. Entonces, si yo quiero que al final de mi unidad elaboren un proyecto, tengo que generar las condiciones, ¿ya? Y esas condiciones son lo que nosotros llamamos para cada unidad los elementos de la competencia, que son esas actividades pequeñas. Es, por ejemplo, como si yo quisiera llegar a Quillacollo, pero para llegar a Quillacollo hay muchas cosas que yo necesito saber. Necesito saber qué líneas van, necesito conocer la ruta, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con mi competencia de unidad. Entonces, si yo quiero que hagan un proyecto, pues primero vamos a recuperar qué sabe el estudiante de un proyecto. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Resúmenes, cuadros sinópticos, glosarios, etcétera. Pero de pronto ya llegamos a la parte de las etapas. Muy bien. Entonces ya el estudiante va a comprender los elementos, las etapas del proyecto. Y para eso yo puedo trabajar mapas mentales, tablas comparativas, espinas de pescado, etcétera. Un sinfín de herramientas que nos pueden ayudar a que el estudiante analice, comprenda cada uno de esos contenidos teóricos. Posteriormente, ya lo voy a ir complejizando más. Entonces, me interesa que analice las diferentes tendencias entre los proyectos, que sepa qué es un proyecto estratégico y cómo se diferencia de los demás. Y para eso puedo utilizar herramientas, metodologías que son cada vez más complejas, como un diagrama de Venn, como los ensayos argumentativos, o simplemente generar un debate en el aula. Entonces, fíjense que poquito a poquito, pasito a pasito, ya al final, ya conceptualizamos el conocimiento y el estudiante elabora el proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces nosotros queremos conseguir la competencia de la unidad por arte y magia. No se puede por arte y magia. Los estudiantes requieren que nosotros planifiquemos una serie de actividades de tal manera que paso a paso los conduzcamos hasta que logren la competencia. Y esta competencia lo van a adquirir en un contexto real. Al igual que las simples, las intermedias y también las complejas. Entonces, eso también es muy importante. Estas actividades que se llaman elementos de competencia nos van a ayudar a conseguir la competencia de la unidad y asimismo la competencia de la asignatura. Entonces, esta es una forma muy clarita de tener en cuenta para ir también identificando qué verbos yo utilizo cuando voy definiendo estos elementos de la competencia. ¿Por qué? Porque los elementos de la competencia, las competencias de la unidad y la competencia de la asignatura se redactan igualito.
tienen verbo, tienen objeto, tienen finalidad y tienen condición de calidad. ¿En qué se diferencian? En los niveles de concreción. Es decir, unas son simplemente actividades para el logro de la competencia de unidad y la competencia de unidad ayuda al logro de la competencia de la asignatura. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada. Muy bien. Por favor, no miren el partido. Es por esto que cuando nosotros redactamos una competencia, la competencia tiene esta estructura. Ya les mencionaba que tenemos una competencia que hace referencia a la competencia general de la asignatura, tenemos unidad de competencia, tenemos elementos de competencia y estos elementos de competencia posteriormente se traducen en indicadores y también en criterios. O sea que si esto está bien redactado, pueden estar seguros que los indicadores y los criterios también van a ser muy fáciles. Y luego, posteriormente, tenemos los saberes esenciales y las evidencias. En cualquier planificación, independientemente de cualquiera sea la universidad, estos son los elementos que les van a solicitar en sus planificaciones. Algunos le dirán simplemente la competencia general y la competencia de la unidad y se irán directamente a los saberes esenciales y luego a los indicadores y a las evidencias. Eso depende mucho de cada universidad, pero hay algo muy interesante que luego lo vamos a ver. Esta competencia se enmarca siempre dentro de un problema. Siempre dentro del problema. Por más que sea simple el proceso que queremos desarrollar, se enmarca dentro de un problema. El problema en realidad viene a ser como el desafío al cual se enfrenta el estudiante y en la resolución de ese desafío es que va adquiriendo una serie de capacidades. Y eso lo van a trabajar con mucho más tiempo en el módulo que continúa. Entonces, fíjense, lo he vuelto a poner esta lámina porque en el proceso de mediación docente, sin querer, de manera muy implícita, entran toditos los elementos que estructuran la competencia. Por ejemplo, la competencia se enmarca dentro de un problema. La redacción de la competencia comprende ciertos elementos. Estos elementos permiten, sobre todo, integrar los diferentes saberes. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos saberes? Que ya ahorita lo vamos a revisar. El saber conocer, el saber hacer y el saber ser. ¿Sí? Pero también esta competencia se desglosan en una serie de criterios. Y estos criterios nos permiten generar un proceso de evaluación formativa, continua y a la vez sumativa. Y las evidencias son las que nos van a traducir el logro de estos criterios y estos criterios a la vez de la competencia. Y dentro de la mediación docente existen una serie de elementos que es, por ejemplo, está la secuencia didáctica, que ahorita lo vamos a ver, que dentro de esta secuencia didáctica entran todos estos elementos y a la vez todos los elementos de la evaluación. Es decir, entran los elementos del aprendizaje y los elementos de la evaluación. ¿Sí? Entonces, otra vez les indico, es imposible que una competencia no sea un desempeño y se realice en un contexto real, independientemente del nivel de complejidad que tenga. Para ser más claros, como ya les decía, la unidad de competencia es el nombre que nosotros le damos en realidad a la unidad, pero
cuando lo redactamos, esta tiene verbo, tiene objeto, tiene finalidad y tiene condición. Estos elementos de competencia, como ya les mencionaba, son desempeños más específicos que componen esta unidad de competencia. Es decir, yo no puedo lograr esta unidad de competencia por arte y magia, solamente tronando los dedos. Es imposible. Yo necesito de actividades concretas, prácticas, desempeños más pequeños que el estudiante debe realizar para conseguir esta competencia. ¿Ya? Y los saberes esenciales, ya les mencionaba, son los saberes que las personas deben adquirir tomando en cuenta cada uno de los criterios de desempeño, los cuales se clasifican en el saber hacer, el saber conocer y el saber hacer. Es decir, que estos saberes esenciales, de alguna manera, están explicitados dentro de la unidad de competencia y que a la vez nos muestran qué contenidos, qué procedimientos y también qué actitudes y valores debe adquirir el estudiante en el contexto de esta unidad. Y los criterios de desempeño son aquellos resultados que nos muestran en realidad si se ha logrado el aprendizaje con el estudiante. Entonces, nos muestran en situaciones reales cómo ha sido el accionar del estudiante y bajo qué niveles de calidad han sido realizados, para saber si su desempeño ha sido idóneo o no. Y las evidencias requeridas son las pruebas que nos permiten identificar y evaluar si la competencia se ha dado de acuerdo a estos criterios. Ojo, estos criterios, ahorita lo vamos a ver, definen también de antemano cuáles deberían ser las evidencias requeridas, porque ya de alguna manera la condición está determinando la evidencia requerida. Y lo he dejado al final, no porque sea más importante, el nodo problematizador se refiere a los problemas que son aquellos desafíos, aquellos problemas que debe resolver el estudiante para adquirir esta competencia. No hay competencia que no se dé en el marco de un problema. Es por eso que de acuerdo a cada universidad se van a fijar que muchas veces algunas universidades tienen competencia general, tienen una competencia genérica y luego tienen tienen un problema. Y de alguna manera las demás unidades se van articulando a resolver el problema, a trabajar la competencia transversal, la competencia genérica, que se trabaja de manera transversal, y la suma de todos estos procesos ayudan a la consecución de la competencia de la asignatura. ¿Ya? Entonces, fíjense, no podemos perdernos un solo detalle en la planificación. Tenemos que ser muy concretos en cuáles son los logros que queremos conseguir en nuestros estudiantes. Es por eso que hay veces nos parece que es muy compleja la redacción, pero yo creo que es cuestión de ir tomándole un poco de ritmo. La primera vez nos puede resultar un poco complejo, pero la segunda vez nos va a resultar muy cómodo porque vamos a saber todo lo que tenemos que hacer y no vamos a improvisar bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Para no perder mucho tiempo, aquí les dejo también unos ejemplos de la diferencia entre lo que es la competencia
y los elementos de competencia para que se vayan dando cuenta cómo estos pasitos pequeños, estas actividades pequeñas son importantes. O sea que yo no me puedo inventar. Hay mucho docente que se inventa los elementos de competencia. Y estos elementos de competencias no ayudan a la consecución de la competencia de la unidad. Entonces tiene que ser muy coherente. Si no, simplemente las vamos a dibujar por cumplir con la estructura que se ha establecido dentro de cualquiera de las universidades o institutos de educación superior. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una consulta, doctora, por favor. No Claro sé que si sí. podría explicar un poquito más a detalle. No estoy comprendiendo bien la diferencia entre los indicadores de desempeño y las evidencias requeridas. Ya, ahorita me lleno. De esto, aquí dice criterios y evidencias. Vamos a Ok. ver con ejemplos, ¿ya? ¿Alguien más? Perdón, gracias. No, de nada, Paulita, es, ¿no? No sé por qué su voz se me quedó grabada. No, soy Bianca. Ah, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a revisar ahorita la diferencia entre los criterios y las evidencias. Y vamos a ver que hace un momento, cuando entrábamos, habíamos visto un ejemplo acerca cuál era la forma de redactar entre una competencia y un criterio. Entonces ahora lo vamos a ver bien concreto y bien específico, y si tienen preguntas, láncenlas. No tengo ningún inconveniente en responderlas. Muy bien, aquí vamos. Fíjense lo que nos preguntaba Paulita, ¿cuál es la diferencia entre un criterio y una evidencia? Estos criterios son, de alguna manera, algunas pautas de valoración. ¿Eso qué significa? Significa que son algunos estándares, algunas condiciones que nos permiten valorar el logro del aprendizaje en el estudiante. Entonces, estos criterios, en otras palabras, son los resultados esperados que el estudiante debe demostrar. Por ejemplo, un resultado esperado es que, qué sé yo, que el estudiante pueda elaborar un mapa conceptual, por ejemplo, teniendo en cuenta todos los componentes que significa un mapa conceptual, haciendo un buen resumen, organizando las ideas, etc. Entonces, este criterio se refiere al resultado esperado, o sea, lo que el estudiante debe demostrar hacer. Debe demostrar, saber elaborar un mapa mental y diferenciar de los otros organizadores gráficos. ¿Te doy cuenta? ¿Y cómo lo voy a valorar? Obviamente, cuando él sepa que un mapa mental no es igual que un mapa conceptual. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental? ¿Cuál es la diferencia? Ambos son organizadores gráficos. Eso no hay la menor duda. Pero ¿cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental? En el mapa conceptual organizamos las ideas en base a conceptos, ¿verdad? Y se ve una serie de jerarquías que va desde lo general hasta lo más particular. Y en los mapas mentales también es un organizador gráfico, pero donde se incluyen ideas, imágenes, etcétera, que nos permiten ir comprendiendo las ideas principales de algún determinado texto, donde se va haciendo un desglose también de lo general a lo particular, pero las ramificaciones son diferentes, ¿sí? Entonces, aquí para mí es importante esto. Un criterio son los resultados esperados que el estudiante debe demostrar. Es decir, debe saber diferenciar un mapa mental de un mapa conceptual. Debe conocer la estructura de ambos y poder realizarlos en cualquier situación. Y las evidencias son las pruebas concretas que posee la competencia y permiten verificar los criterios. Muy bien. En este caso,
que yo estoy hablando de que a mí me interesa que un estudiante elabore un mapa mental, ¿cuál sería la evidencia? Si es la prueba concreta. ¿Cuál sería la evidencia? Simple. ¿Cuál sería? Que realice el mapa mental. Exactamente. Esa es la evidencia. ¿Sí? Esa es la evidencia. Pero el nivel de logro de ese mapa mental, yo lo veo con los criterios. Es decir, cuánto sabe en cuanto a la elaboración de eso. ¿En qué nivel está? ¿Se da cuenta? ¿Diferencia o no diferencia? ¿Logró identificar las ideas principales o no lo logró? Eso me permite el criterio. Me permite saber en qué nivel se encuentra. ¿Comprende o no comprende? Para eso son importantes los criterios. Para mostrarnos en qué nivel de logro se encuentra mi estudiante. Y en función de ello, yo haga la retroalimentación. Es como yo quisiera que mi estudiante suba 10 grados, pero lamentablemente sube 3. ¿Ya? Esto me va a permitir ver el criterio. Entonces, le faltan todavía. ¿Cuántas gradas le faltan? 7, ¿verdad? Entonces, ese espacio es el que el criterio me muestra que le falta a mi estudiante y yo tengo que ver cómo yo retroalimento este proceso para que alcance esa competencia. Planificar. Y la evidencia es la prueba concreta que posee la competencia que me permite verificar estos criterios. ¿Sí? ¿Está claro? Lo vamos a ver con Ahora sí, gracias. Vamos a ver ahorita con unos ejemplitos. Fíjense en esta gráfica. Cuando nosotros redactamos un criterio, por lo general, para redactarlo, tiene verbo, tiene objeto y tiene condición de calidad. ¿Te parece o no te parece a la competencia? ¿Se parece o no se parece? Le falta la finalidad. Sí, se parece. Exactamente. Le falta la finalidad. Y ojo, miren en esto. Quiero que eso lo tengan clarísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren redactar los criterios solo como criterios de conocimiento. Los criterios no solamente deben evaluar conocimientos y capacidades, también deben evaluar procedimientos, también deben evaluar actitudes. ¿Se dan cuenta? Por eso, yo puedo tener un verbo. El verbo, como ya lo hemos dicho, implica un desempeño, una acción que va a realizar el estudiante, pero son subacciones, es decir, son actividades mucho más pequeñas, mucho más simples. Pero en el objeto, no necesariamente me puedo referir a solo conocimientos, no solo al manejo de teorías, sino que también me puedo referir a procedimientos. Es decir, por ejemplo, maneja un microscopio. Entonces, yo estoy aquí cuando estoy diciendo si maneja un microscopio, estoy hablando sobre todo de un procedimiento. A mí me interesa saber cómo manipula el microscopio. ¿Sí? Pero también puedo decir manifiesta solidaridad en el trabajo en equipo. Entonces aquí, fíjense, estoy mostrando una actitud. Entonces, los criterios, si bien tienen verbo, cuando yo hablo del objeto, no necesariamente puede referir a conocimientos, sino también a procedimientos y también puede referir a actitudes y valores y también pautas de comportamiento. Por ejemplo, yo puedo decir, realiza
las actividades respetando, puede ser, respetando lo establecido. Entonces, aquí yo también estoy hablando de actitudes, ¿ya? Pero, ojo, y esto es lo que un compañero me decía el jueves, pero en la condición de calidad es más complejo evaluar las actitudes, es cierto. Y es más fácil evaluar los procedimientos, es cierto. Y es mucho más fácil evaluar los conocimientos, también es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo redacto digamos, un criterio que se refiere a una actitud, no se puede observar a simple vista. Entonces requiero de otros instrumentos para poder observar esa actitud. Eso, y yo se los voy a mostrar así muy rapiditamente, pero ustedes van a tener la oportunidad en el módulo de evaluación de construir estos elementos. Pero que quede claro esto. Cuando yo redacto un criterio, este criterio, si bien tiene un verbo, refiere a una subacción. Es como una actividad más chiquita. Pero el objeto no necesariamente refiere solamente a conocimientos, sino también a procedimientos y también a actitudes. ¿Ya? Y finalmente, yo debo tener clarísimo qué voy a evaluar en ese proceso. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser mis niveles o cuál va a ser la condición de calidad que me va a permitir demostrar que este desempeño ha sido realizado de manera idónea? Aquí yo les muestro un ejemplo para que puedan ver, no vamos a ver todo porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos una competencia que tiene que ver con aquellos que hacemos o que estamos metidos en lo que es metodología de investigación. Y aquí estamos hablando de que resuelve problemas del contexto para generar conocimiento y actuar con mayor impacto en la realidad, considerando una determinada metodología de investigación. Esta es una competencia grande y yo, la verdad, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de investigación, para nosotros la investigación es muy compleja, pero es muy compleja porque nunca nos han enamorado de la investigación. ¿Y por qué no nos han enamorado de la investigación? Porque siempre nos las ponen muy abstractas, o sea, siempre nos muestran los resultados grandes que se quiere conseguir en la investigación y nunca nos muestran los pasitos chiquititos que debemos dar para lograr en realidad este producto final. Entonces, aquí en los criterios estamos mostrando cuáles son los resultados que nosotros queremos que logren los estudiantes y son bastante simples y eso nos va a ayudar a saber cuánto sabe el estudiante con respecto a esta competencia que nos está diciendo, bueno, para producir conocimiento debes conocer las diferentes metodologías y debes saber que estas metodologías de alguna manera responden a una serie de paradigmas y a su vez responden a una serie de métodos. Fácil, pero ¿cómo lo hago yo? De una manera muy sencilla. Y aquí, por ejemplo, una de las primeras actividades que yo le he traducido en un criterio, aquí que a mí me interesa que mi estudiante argumente los diferentes componentes del concepto de investigación, que dé cuenta de una definición concreta, de sus clasificaciones y sobre todo que lo pueda ejemplificar. ¿Sí? En un criterio muy sencillo. Y para ello, yo le voy a pedir que utilice como evidencia un cuadro comparativo donde él haga un análisis de 3 autores y nada más, y donde él aprenda que independientemente de lo que dice cada autor, si él asume una línea, se respalda dentro de esa línea y esa línea le va a dar soporte en cualquier trabajo de investigación. Porque él va a decir, de acuerdo a tal autor,
Yo concibo el método, el paradigma, la metodología de esta manera. Y nadie te tiene por qué molestar. ¿Se dan cuenta? Entonces, y con esta evidencia, yo voy a saber cuánto sabe, y aquí ya estoy definiendo cuál es el conocimiento que a mí me interesa que adquiere el estudiante, y estoy diciendo cómo lo voy a evaluar, en la medida que él sepa ejemplificarlo. Muy bien, entonces como se dan dando cuenta, los criterios son una serie de resultados que a mí me interesa que el estudiante adquiera para que sepamos en qué nivel se encuentra en cuanto al logro de la competencia. Entonces, como hace un momento ya hablábamos de que las evidencias en realidad me muestran, son, digamos, las pruebas a través de cuales se ponen en manifiesto el resultado o la competencia que debe lograr el estudiante, hay diferentes tipos de evidencias. Hay muchos tipos de evidencias. Tenemos evidencias de producto, tenemos evidencias de desempeño y también tenemos evidencias de conocimiento. Estimados, ¿se ha cortado? ¿Están viendo? Está bien, doctora, solo que hay alguien en la sala de espera. Así es que hay veces cuando suena este pitido es cuando se cae el sistema. Ya está bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Les hablaba que las evidencias de producto son aquellas evidencias en las cuales el estudiante debe tener la capacidad de entregar un producto de acuerdo a las especificaciones. Por ejemplo, como resultado final de una maestría, ustedes tienen la tesis. O como resultado final de un diplomado, hay veces tienen una monografía. Entonces, este resultado de producto se refiere a esto. Cuando el estudiante tiene la capacidad de entregar un producto de acuerdo a ciertas especificaciones. Y no se olviden que como docentes de asignaturas, nosotros al final de cada semestre, de cada módulo, siempre buscamos que el estudiante entregue un producto como resultado de, ¿no? Pero también hay evidencias de desempeño, que son situaciones donde nosotros vamos verificando el desempeño de la persona. Es decir, son esos pequeños pasitos que son importantes que el estudiante realice para que nos muestre cuál es su nivel de logro. Luego también tenemos, no porque no sean más importantes, tenemos las evidencias de conocimiento, que son pruebas que a través del cual el estudiante demuestra ciertos saberes, que pueden ser saberes en relación a conocimientos, también pueden ser en procedimientos, y que también pueden evidenciarse a través de cuestionarios, escalas de actitudes y pruebas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, en una asignatura, ¿qué tipo de evidencias debo utilizar? ¿De producto, de desempeño o de conocimiento? En el desarrollo de cualquier asignatura, ¿qué tipo de evidencias debo utilizar? A mi parecer, doctora, dependiendo mucho de la actividad que proponga, podría manejar las tres. Exactamente. Independientemente de la actividad, pero en lo posible hay que utilizar las tres. Este es un gran, no sé por qué, no sé si es por comodidad o por qué nos hemos acostumbrado mucho a utilizar solamente evidencias de conocimiento. Entonces nos hemos reducido mucho a todo lo que son los cuestionarios, las pruebas, y eso no sé si es porque reduce la actividad de la evaluación, que nos hemos centrado mucho en esas evidencias. Pero lo que también nos habla de educación por competencia, que independientemente de la situación, deberíamos utilizar las tres. Ahora miren, ustedes dirán, pero ahora con la educación virtual esto es muy complejo, ¿no?
ahora más bien es cuando deberíamos utilizar. Muchos docentes nos hemos acostumbrado a poner simplemente, por ejemplo, la diapositiva, una tarea, pero yo creo que en realidad el aula virtual da para más, da para generar a través de la gamificación el poder realizar una serie de evidencias que pueden ser tanto de productos, de desempeño y de conocimiento. Y este es el desafío ahorita que tenemos. Darle otro curso a la evaluación y motivar a los estudiantes a que la evaluación no es solamente un proceso en el cual él debe sentir temor, sino que más bien debemos motivar en el hecho de que la evaluación le va a ayudar a ir construyendo sus procesos. Y creo, si a alguien le interesa, yo le voy a pasar todos los materiales sobre gamificación. Y creo que la gamificación es una excelente herramienta para cambiar este sentido de lo que viene a ser la evaluación. Y sobre todo en aulas virtuales. Pues bien, en otras palabras, las evidencias son valiosas porque son pruebas que presentan los estudiantes para demostrar sus competencias, permiten valorar los criterios, permiten organizar los procesos, dan claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje. No se olviden que tenemos la evidencia, pero también los criterios están indicando qué queremos de los estudiantes y de esa manera el estudiante al construir su evidencia lo va a hacer en función de los criterios. Además, también porque permiten documentar el aprendizaje de los estudiantes también a través de un portafolio. Eso seguramente lo van a ver también en el módulo de evaluación y van a ver qué interesante es el portafolio y ahora también con la virtualidad contamos con los portafolios digitales y por si acaso es una herramienta gratuita que tiene el Google. Si no me equivoco es en el Google Site. Ahí ustedes pueden entrar en esa aplicación y pueden construir también los portafolios. Es súper interesante. Bueno, a manera de resumen, aquí les muestro una serie de evidencias que ya los hemos visto, tanto para el conocimiento, para el hacer, para el ser y también para de producto. Nos vamos a detener un poquito solamente en las evidencias del ser, que se refieren a las actitudes y los valores. Y era lo que les decía hace un momento. Quizás evaluar este componente parece el más complejo porque requiere de que elaboremos algunas herramientas para ello, como por ejemplo un registro de actitudes, pruebas de actitudes, autovaloración, sociodramas, de pronto escalas de observación, etc. Por si acaso, les he dejado dentro de la bibliografía un documento que habla de evaluación y allí hay un sinfín de instrumentos que ustedes pueden ir trabajándolos y viendo también los efectos que puede tener en su práctica y en función de ello innovar los procesos también de evaluación dentro de sus asignaturas. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una competencia que refiere sobre todo a la parte del ser, a lo que es el trabajo colaborativo. Y fíjense, con este ejemplo les quiero demostrar que sí se puede evaluar el ser. Por ejemplo, aquí tenemos que debe tener claro qué significa un trabajo en equipo. Debe saber cómo debe participar, cómo debe contribuir, cómo deben armar como grupo el sentido de logro, es decir, de reto, no estamos hablando solamente a nivel de competencia, sino de adquirir también esas capacidades que están enunciadas y también de traducir sus logros. Entonces, aquí, dentro de los criterios, se los he redactado para que vean que sí es posible redactarlos, de tal manera que componen los tres componentes que tienen un criterio. Y fíjense aquí, ustedes dirán, pero ¿cómo se evalúa todo esto? Fácil, aquí tenemos registros, pueden ser registros de observación,
donde yo puedo ir monitoreando cómo va participando el grupo, puedo tener un informe, puedo de alguna manera poner un líder por grupo y pedirle al líder que vaya elaborando un informe acerca del proceso. Luego también puedo hacer un mapeo de cómo es el proceso que tiene el grupo en la consecución de las metas. Y también puedo tener un registro donde vaya identificando también cuáles son los conflictos que se van produciendo dentro del grupo. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Porque las veces que yo hago que mis estudiantes trabajen en grupo, siempre terminan peleando. Siempre terminan peleando. Cuando era presencial, era mucho más fácil identificar los conflictos, pero por la virtualidad es muy complejo porque no tienes acceso. En cambio, en la presencialidad era mucho más fácil identificarlo y ir viendo también cuáles eran los niveles y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes para ir superando estos conflictos. Entonces, me parece muy interesante, fíjense cómo la educación por competencias nos está pidiendo traspasar las barreras de la educación tradicional. ¿Y cómo? Con todos estos elementos. Y viendo que la competencia no solo evalúa conocimientos, no solo evalúa procedimientos, sino también actitudes, valores, etc. Y que sí se puede evaluar. Obviamente, no es fácil. Implica el poder diseñar otros procesos, pero eso no lo hace imposible. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. No, ninguna. Ninguna, doctora. Ya, yo creo, ahorita les voy a preguntar en cuánto va el partido, seguro que saben. 0-0, 1-0, ¿cómo vamos? Ya. Perfecto, vamos a entrar una vez que hemos revisado, podríamos decir, a nivel más que todo de redacción y de importancia que tienen cada uno de estos elementos de la estructura de la competencia. Para lograr todo este proceso viene la mediación del docente, es decir, que esto no se puede lograr si no es a través de la mediación del docente. Y la metodología que utiliza el docente juega aquí un papel muy importante dentro de este proceso de mediación. Y es en este componente que la educación por competencias también tiene su particularidad. Y vamos a revisar a qué se refiere. Hace un momento les mencionaba que toda competencia se enmarca en un problema. Este problema generalmente refiere al contexto, a una situación, a la práctica misma, donde el estudiante va a poder, de alguna manera, al entrar en contacto con esta situación y resolverla, va a poder adquirir capacidades, habilidades y destrezas. Y este problema está enmarcado dentro de la competencia. Y para poder lograrla, obviamente requerimos de una serie de actividades que ya habíamos visto. Y estas actividades, ¿dónde se articulan? Se articulan dentro de lo que son las secuencias didácticas, que ahorita las vamos a ver, que nos permiten el desarrollo de las unidades. Entonces, podemos decir que estas secuencias son una serie de actividades que están articuladas entre sí de forma muy sistémica y que nos permiten sobre todo la resolución del problema. ¿Ya? Entonces, en esta mediación del docente, el docente planifica su unidad y en esta unidad hay una serie de secuencias. Y estas secuencias están muy bien articuladitas para lograr, sobre todo, conseguir la competencia, pero no se olviden que esta competencia debe desarrollarse en un contexto real. Entonces, este problema
podemos decir que son un conjunto de sucesos, o un suceso pueden ser varios, que implican un desafío al estudiante, pero que su resolución también lo motiva, porque en la medida que logra resolverlo, entonces se motiva a entrar en un nivel de complejidad mayor, porque va descubriendo la importancia del reto y se va desafiando a él mismo de ir incrementando este nivel de complejidad. Pero eso no lo va a lograr solito. Para eso debemos tener claro qué unidades vamos a trabajar y qué secuencias van a ser parte de estas unidades. En otras palabras, claro, nosotros nos preguntamos, pero este problema, en realidad el estudiante debe aprender, debe darse cuenta que la realidad es el espacio donde él se va a desempeñar. Y él debe responder a los problemas o a las problemáticas de la sociedad. Y que estos problemas y estas problemáticas cada vez van a ser más complejas. Y es por esto que hay que lograr generar estas situaciones que son tan simples, intermedias y después complejas, que se visualizan dentro de la competencia para que el estudiante las resuelva y así vaya adquiriendo poco a poco una serie de capacidades. Pero a la vez, estos problemas también tienen que hacer referencia a los contextos en el cual se van desenvolviendo nuestros estudiantes. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de carreteras en Bolivia como hablar de carreteras, por ejemplo, en España. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras topografías y qué calidad de carreteras deberíamos tener. Y tenemos un sinfín de problemas con las carreteras debido a la misma topografía que tienen nuestras carreteras, y tenemos que ver cómo vamos a responder los ingenieros civiles ante esta situación. Entonces, qué sé yo, desde una materia que tiene que ver con fraguado, qué sé yo, de cemento, se puede contribuir a resolver parte de este problema, que es una asignatura tan chiquitita que tiene que ver también mucho con el perfil del ingeniero civil. Entonces, eso es la importancia de que la competencia siempre se enmarque en un problema y que ese problema esté contextualizado. Y para poder, de alguna manera, ir generando esta situación para que el estudiante pueda resolver este problema, es importante que las unidades de aprendizaje, de alguna manera, estén bien planificadas y que estas unidades se enmarquen en un reto o en un problema donde la competencia y sus elementos de competencia, las secuencias didácticas, la evaluación y los recursos y los tiempos estén bien planificados. ¿Ya? Es por eso que siempre tenemos una unidad y dentro de la unidad nos están diciendo, bueno, cuánto tiempo requiere para desarrollar esta unidad. Pero ojo, esta unidad no es una nube volando en el cielo. Esta unidad se enmarca en un reto, tiene su competencia, aquí tiene que planificar su secuencia. Eso significa qué elementos de competencia, qué criterios, qué evidencias, cómo piensa evaluar, qué recursos va a utilizar y en qué tiempo va a realizar. Entonces ahí viene la estructura que cada universidad utiliza. Entonces las unidades se nos presentan como una secuencia estructurada de actividades que se articulan de manera integral y sistémica. Y eso hay que tenerlo muy clarito. ¿Por qué? Porque miren, yo les cuento que cuando yo entré a trabajar a la Univalle y a mí me tocó gerenciar sobre todo la carrera de medicina y revisando los programas analíticos, los programas de medicina tenían 50 unidades. ¿Se pueden imaginar? 50 unidades.
Y ella decía, 50 unidades. Y en un semestre desarrollan 50 unidades. Y me decían, sí, desarrollamos 50 unidades. Y luego conversando con todo el equipo, no eran 50 unidades, eran 50 temas que no tenían ni cabeza ni pie. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿cómo es posible que todo esté tan desorganizado? ¿Por qué no empiezan, por ejemplo, por la cabeza, luego el tronco, luego las extremidades superiores e inferiores, pero que tenga sentido lo que vamos a trabajar? Y de esas 50 unidades que se supone que tenían, se volvieron 7 unidades. Pero estas unidades estaban articuladas entre sí. Sabíamos para qué servía la unidad 1 y luego en la medida que se trabajaba la unidad 1, se servía de cimiento para la unidad 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última unidad. Entonces, eso también es muy importante cuando nosotros planificamos. Tenemos que ver cómo vamos de lo general a lo particular. Ahora hay situaciones donde podemos ir también de lo específico a lo general. Pero esto depende mucho de las características de la asignatura. Por ejemplo, recuerdo la materia de física. La materia de física es tan abstracta que a los estudiantes les gusta muy poco. Entonces, conversando con los coordinadores, decíamos nosotros, ¿por qué no partimos del experimento? Y cuando el muchacho se dé cuenta que cuando se mueve, cuando juega, cuando hace ejercicios, ¿está haciendo física? Y si primero le demostramos y luego recién nos vamos a la parte conceptual y posteriormente después a la parte procedimental y resultó. Entonces, todo eso va a depender un poco de las características, pero la unidad de aprendizaje siempre debe mostrar una lógica entre las diferentes, contenidos que van estructurando cada una de estas unidades. Ahora bien, vamos a pasar una más. Es importante que nosotros sepamos que dentro de la secuencia didáctica, generalmente nosotros podemos trabajar ciertos aspectos. Por ejemplo, el inicio, el desarrollo, la conclusión, la salida y las conclusiones. ¿Por qué decimos que podemos trabajar algunos aspectos dentro de la secuencia didáctica? La secuencia didáctica no es nada más ni nada menos que la clase, ¿ya? La clase que nosotros desarrollamos y que esta clase puede ser parte de una unidad. Y esta unidad puede tener 1, 2, 3 situaciones didácticas o bien simplemente puede tener una situación didáctica. Eso depende mucho de las características que tenga la unidad. Pero independientemente de ello, cada situación didáctica tiene, o cada secuencia didáctica tiene un inicio, un desarrollo y luego una salida o también una conclusión. ¿Ya? Y si se dan cuenta, cuando a nosotros nos hacen las evaluaciones docentes, ¿qué nos evalúan? ¿Cómo iniciamos la clase? ¿Cómo la desarrollamos la clase? ¿Cómo concluimos la clase? Y además, ¿cómo sistematizamos la clase? ¿Cómo sacamos conclusión? ¿Cómo demostramos que lo que hemos aprendido tiene cierta utilidad y ha alcanzado el propósito de lo que se ha planificado en esa sesión en función de la competencia? Pero también esta secuencia didáctica puede ser parte de los proyectos. Eso también lo van a ver en el otro módulo. Y estos proyectos pueden tener algunas etapas, como el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la socialización. Y dentro de ellas también podemos encontrar una serie de situaciones didácticas. Y eso no significa que por ello no veamos cómo vamos a iniciar el proceso, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a finalizar y cómo vamos a sistematizar lo que hemos aprendido.
Muy bien. En otras palabras, si lo ven en esta gráfica, aquí está muy clarito. Cuando nosotros hablamos de cómo iniciamos, cómo desarrollamos el proceso y cómo lo cerramos. Generalmente, cómo aperturamos, nosotros podemos hacer motivando al estudiante, generándole conflictos cognitivos, activando sus conocimientos previos y realizando tal vez alguna práctica guiada, informando acerca del tema, ayudándoles a hacer un glosario, etc. Posteriormente, en el desarrollo, lo que hacemos es desarrollar el conocimiento procesual y también los desempeños, y en este proceso podemos motivar y generar también algunas situaciones que pueden ser guiadas, pero con la finalidad de que el estudiante adquiera cierta autonomía. Y finalmente ya viene la transferencia del conocimiento, que es el producto final que el estudiante realiza. Pero quiero que se fijen cómo la evaluación está presente en cada uno de estos momentos. Y ahí es donde ayudan los criterios, porque aquí yo tengo una serie de criterios para la apertura, tengo una serie de criterios para el desarrollo y también para el cierre, que están traducidos en una serie de evidencias. Y yo voy autorregulando el proceso y voy definiendo en qué nivel se encuentra de desarrollo del aprendizaje, se encuentra el estudiante, y voy retroalimentando el proceso. Bien, luego para su conocimiento y para no hacerles tardar mucho, aquí les dejo un ejemplo ya en estrategias que puede utilizar el docente y estrategias que puede desarrollar los estudiantes tanto en la apertura, en el desarrollo y también en el cierre. Entonces, fíjense que la mediación es muy importante. Y esta mediación se traduce en el uso de metodología y estrategia. No solo de aprendizaje, sino también de evaluación. Y eso es lo que nos evalúan a toditos los docentes cuando nos hacen seguimiento. Cómo manejamos en una clase las diferentes estrategias de aprendizaje y de evaluación cuando iniciamos una sesión de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo usemos? Ahí se les dejo. Y esto también, cada una de estas estrategias ya lo van a manejar en algunos de los módulos. Y fíjense que estas estrategias son importantes en la mediación docente para el logro de la competencia y que están clarísimas para ir adquiriendo cada uno de estos elementos de competencia y también los criterios. Y que también en algunos momentos se pueden traducir también en evidencias. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora, si podría mostrar, por favor, las dos últimas diapositivas, aparte del desarrollo. Ya, claro que sí. Perdón. Espérame. Aquí tiene las estrategias de enseñanza. Fíjense, cuando yo les digo apertura, aquí tienen planteamiento de preguntas generadoras, que son los conflictos cognitivos. Yo puedo presentarles un video, generar un conflicto cognitivo. ¿Qué hacen los estudiantes? Los estudiantes podemos intervenir en una plenaria, etc. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué estrategias yo puedo utilizar para rescatar los conocimientos previos de mis alumnos o generar un conflicto cognitivo o motivarlos a los estudiantes, es decirles cuál es la utilidad que va a tener estos contenidos que vamos a trabajar para su práctica profesional? ¿Sí? Y posteriormente, fíjense, en el desarrollo, ya tienen idea, ya saben el para qué, ya he dado una clase magistral, ahora es momento de generar situaciones
donde el estudiante en situaciones reales, en un contexto concreto, ya va a utilizar estos conocimientos. Y aquí utilizo esta serie de estrategias. Por ejemplo, puedo utilizar un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje de proyectos, puedo utilizar estudios de casos, puede ser un aprendizaje situado, puede ser una guía de prácticas, etc. Y aquí el estudiante vemos cómo va a trabajar, va a ser colaborativamente, va a elaborar reportes, para nosotros su asistencia va a ser importante, vamos a trabajar en grupos focales, etc. Y posteriormente, en el último, que es el cierre, ya aquí en el cierre es la transferencia de conocimientos, es importante para nosotros que vayamos construyendo conclusiones y también se haga la transferencia del conocimiento ya en contextos reales, donde el estudiante puede escribir un artículo, puede hacer una noticia, puede presentar un ensayo, etc. Y aquí ya lo va a poder demostrar lo que él ha trabajado en una serie de debates, en una exposición, etc. ¿Sí? Entonces, siempre cuídense mucho cuando les digan evaluación docente. Siempre les van a evaluar estos 3 momentos y cómo ustedes utilizan tanto las estrategias de aprendizaje y las estrategias de evaluación. Y que se convierta siempre en algo cotidiano para nosotros los docentes el poder utilizar cada uno de estos elementos. Disculpe. Claro que sí, adelante, por favor. Ahí coloco exposición APP, ¿me puede explicar esas exposición oral de resultados de ABP? ¿Qué significa, por favor? Aprendizaje basado en problemas. Gracias. Ya, ahorita se los voy a mostrar. Aquí están una serie de estrategias que yo ya se los sé para que no me lleve mucho tiempo. Aquí se las he traducido y fíjense, aquí se les he puesto una síntesis y también lo tienen en este libro donde están todos estos desarrollados. Por eso les decía, ustedes investiguen lo que quieran, no me interesan 20 páginas, me interesan 4 páginas. Por ejemplo, aquí tenemos la realización de proyectos. Aquí dice para qué sirve, qué pasos y cuál es el beneficio que les da. Entonces, desde su asignatura, ¿qué tal si investigan sobre el aprendizaje basado en problemas, que también hoy conocemos como el ABP? Y aquí dice qué pasos se debe seguir y para qué nos ayuda. Y así sucesivamente, dentro del libro que se llama Secuencias Didácticas, tiene una variedad de estrategias que ustedes pueden utilizar dentro de la mediación. Y fíjense que Fíjense que todas estas estrategias a las que refiero están generando situaciones para que los estudiantes, a través de sus desempeños, puedan adquirir ciertas capacidades y procedimientos y también ciertas actitudes. ¿Ya? Entonces, esta también es la clave del éxito dentro de lo que es la educación por competencias. Yo otra vez les vuelvo a decir, es imposible que nos quedemos simplemente con competencias que sean solamente conceptuales. Esto es imposible. A no ser que estas conceptuales permitan adquirir un procedimiento que sea muy simple, pero que ese procedimiento le va a ayudar posteriormente a adquirir otra competencia que sea mucho más compleja. Entonces, aquí se los dejo para que le echen una leidita. Y bueno, hasta aquí ya les he mostrado todas las estructuras de lo que tiene la competencia. No se pongan ansiosos, porque todo lo que les he mostrado hasta este momento lo van a ir trabajando poquito a poquito en los otros módulos. Pero la idea de este módulo introductorio es que ustedes ya vayan teniendo una serie de herramientas que posteriormente, ya desde sus asignaturas o desde las proyecciones que tienen, ustedes ya vayan contextualizando sus procesos y vayan construyendo también sus planificaciones. Lo último que nos resta por ver es
y lo vamos a ver muy rápido y de manera un poco más conceptual. ¿Cuál es la relación entre lo que es el currículum y el enfoque por competencias? No me acuerdo si fue en la segunda clase o en la primera clase, habíamos hablado de que existen diferentes niveles de concreción. El docente generalmente podemos decir que asumimos el protagonismo dentro de lo que es la microcurrícula, y la microcurrícula se refiere sobre todo a la planificación, y dentro de esta planificación están todos los componentes que acabamos de ver. Pero no por ello no podemos revisar qué implica el currículum desde el enfoque por competencias. Y lo que sabemos es lo siguiente, que actualmente se van a fijar que cada una de las universidades, a partir del 2016, si no me equivoco, asumió la educación por competencia dentro de sus rediseños curriculares. Ustedes saben que desde el 2016 al 2021, ¿cuántos años están? Estamos en aproximadamente 5 o 6 años. ¿Cuántos años estamos? A ver, ayúdenme a restar. ¿Cuántos años estamos desde el 2016 hasta el 2021? 5. 5. Ajá, exactamente. Eso significa que muchos de estos diseños curriculares que se planificaron ya están en su fase de conclusión. Por lo tanto, es momento de comenzar a revisar qué ha resultado y qué no ha resultado. Y se va a comenzar, en algunos casos de algunas universidades, a hacer adecuaciones curriculares. Y en otros casos se va a comenzar a hacer rediseños curriculares. Y eso nos permite la ley y sobre todo el reglamento de universidades privadas. Y probablemente prontito termine el 2021 y el 2022 seguro que el ministerio va a sacar alguna normativa donde nos van a pedir una evaluación de cómo se han ido dando estos procesos, porque ustedes saben que los diseños curriculares solamente tienen una vigencia de 5 años. Y de ahí se tiene que ver si se hace adecuaciones o si ya se hace rediseño. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros respondamos a esta demanda de formación? Porque ustedes saben que la dinámica de la sociedad y además el paréntesis que nos ha obligado a hacer el COVID-19 nos está mostrando que los contextos internacionales, los contextos nacionales y también el regional y local constantemente nos hacen una serie de demandas socioeducativas, sobre todo a los institutos de educación superior y también a las universidades. Y nos están diciendo las universidades, bueno, señores, ustedes tienen que tener la capacidad de entregar un profesional que responda a estas demandas, que a través de su práctica, a partir de su formación, puedan responder a estos problemas específicos de la profesión y sobre todo buscar un desarrollo sostenible a nivel internacional y nacional. Y eso donde los encontramos dentro de los lineamientos de la TUNI que hemos revisado. Entonces, ahorita existe una gran demanda. Eso no significa que el enfoque por competencias se va a acabar aquí. Probablemente se va a hacer ajustes. ¿Ajustes en base a qué? En función de las experiencias que se ha tenido, en función del análisis del contexto, y se va a comenzar a revisar qué requiere ahorita el contexto y cuál es el perfil de profesional que nosotros vamos a entregar. Y seguramente ustedes también van a ser parte de este proceso, porque no se olviden que son ustedes quienes deben hacer el análisis horizontal y vertical de la malla, ir definiendo los contenidos y seguramente les van a hacer participar también en este proceso. ¿Pero por qué? ¿Por qué cada vez hacemos
ustedes dirán, todo este proceso, ya deberíamos seguir como en las universidades estatales, tener currículas que tienen vigencias de 30 años y que todavía no se hace nada. Por todo lo que hemos explicado anteriormente, que tiene que ver también de que como país somos parte de una estructura a la que respondemos a nivel internacional. Y además de que como país también buscamos el desarrollo social, el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el Estado, de alguna manera, nos plantea a partir de, por ejemplo, de las reformas educativas, cuál es el ideal de hombre que la sociedad requiere. Y cada universidad construye los perfiles de las diferentes carreras para responder a ello. Y es por eso que cuando se hacen los rediseños, no es que nos desarticulamos de lo que dice la reforma, no, sí se toma en cuenta lo que dice la reforma, pero no de la manera que trabaja la educación primaria y secundaria. O sea, se retoma los lineamientos generales que están en la parte de la fundamentación. Además, ¿cuándo tiene sentido la formación? Cuando mediante la planificación del currículum, cuando nosotros planificamos la implementación del currículum a través de las instituciones educativas. Fíjense que ya les decía que las currículas solamente tienen una duración de 5 años. Por lo tanto, las universidades tienen que comenzar a pensar ya en estos nuevos procesos. Además, es importante también saber que el sistema educativo es el encargado principal de que todos los miembros de la sociedad adquieran las competencias que le permitan vivir en la sociedad, trabajar, crear, realizar su vida personal, profesional, aportando a la sociedad y también al desarrollo de la misma. Y de eso obviamente se encarga el Ministerio de Educación, quien seguramente en su momento sacará la normativa y verá si las universidades están cumpliendo o no con este mandato. Y este mandato, como ya les decía, está respaldado por la Constitución Política del Estado o de la Nación. Y para eso las universidades privadas tenemos una serie de reglamentos a los cuales nos regimos, como la Ley de Reformas Educativas, la Agenda Patriótica, el Reglamento de Universidades Privadas y Específicas, la reglamentación del CV, etc. Y también debemos considerar también el marco internacional que es producto de las propuestas que hemos ido estudiando. Es decir, no se olviden que habíamos hablado de los objetivos de desarrollo para hasta 2030. Están a punto de salir los objetivos de desarrollo para el 2050. Entonces, es imposible que las universidades no tomen en cuenta el contexto internacional. También tienen que tomar en cuenta este contexto internacional y también local. Cuando nosotros realizamos un diseño curricular, nosotros nos hacemos una serie de preguntas, no se las voy a leer todas por el tiempo, pero se las voy a dejar para que lo vean. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos un diseño curricular? Porque es importante hacer reformas educativas en la educación superior, porque el contexto es dinámico y cada vez es mucho más complejo y la pandemia nos lo ha demostrado y probablemente el perfil que manejábamos en las diferentes carreras ya no sea suficiente como para responder a los problemas y las problemáticas de la sociedad. ¿Por qué también? Porque necesitamos reformar el currículum a raíz de esta situación. También porque es probable, miren, en el caso de medicina, es probable que muchos de los programas de medicina hayan quedado ya atrás, porque probablemente las líneas formativas de esas carreras van a cambiar. Será necesario sumar, quitar otras asignaturas, ver qué otras competencias deben adquirir los estudiantes. Nacerán nuevas carreras, como por ejemplo biomédica, que se va a ir fortaleciendo, donde nosotros sabemos que la tecnología es importante en el área de salud. Entonces,
este momento que estamos viviendo ya nos está demostrando que muchos de los programas han quedado atrás. Y en algunos casos nos vamos a dar cuenta que probablemente estos programas ya son inexistentes, que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, en muchos casos, estoy hablando de todas, porque hay excepciones, sí, se han hecho algunas modificaciones dentro de sus planes, pero hay algunas que todavía siguen dentro del marco de algunas currículas que datan de hace 30 años atrás, o que si de pronto en teoría se han hecho rediseños curriculares, en la práctica no se han implementado. ¿Para qué la formación? Porque necesitamos formar un ideal de hombre que responda a las demandas de la sociedad desde su campo profesional. Y así sucesivamente, ustedes van a poder ver quién, por ejemplo, desea esta formación, no solamente las universidades, la sociedad en su conjunto. Si queremos dejar de ser un país del tercer mundo, debemos apostar por la educación, debemos apostar por los profesionales. Entonces, estas son una serie de preguntas que nosotros nos preguntamos en el momento de hacer los rediseños curriculares, y den cuenta que de alguna manera al responder estas preguntas y se hacen los rediseños curriculares no es por fastidiarnos a nosotros los docentes, simplemente es porque así lo demanda la sociedad y se requiere de un nuevo enfoque para formar un nuevo profesional. Cuando nosotros hacemos el rediseño, tenemos que tener claro también que así tendríamos que ver que competencias básicas, ya les había explicado en la segunda clase que las competencias básicas son aquellas que también las instituciones de educación superior tienen que darse cuenta que probablemente nuestros bachilleres no tienen opción que se requiere la educación y tienen que generar programas alternativos para lograr retener a los estudiantes. Las competencias básicas que son necesarias. Pero también se tienen que dar cuenta que es necesario trabajar ciertas competencias genéricas que sean comunes a las diferentes carreras, como por ejemplo el liderazgo. O en cuanto a las competencias específicas, a eso no vamos a entrar en discusión porque sabemos que cada carrera requiere de un profesional con ciertas competencias específicas. Pero también, por ejemplo, como en el caso de la EMI, como en el caso, por ejemplo, de la Católica, son universidades que tienen sus propias competencias transversales. Por ejemplo, la Católica dentro de lo que es la FE, y la EMI dentro de lo que es la formación militar manejan ciertas competencias transversales. Entonces ellos identifican y lo propio tiene que pasar con cada una de las universidades de acuerdo al modelo que manejan. Y también existen una serie de competencias institucionales que están respaldadas también por su modelo educativo que tienen. Entonces, cuando hacemos este rediseño, tenemos que darnos cuenta con qué competencias realmente la institución o las universidades van a comenzar a paraguarse. Pero como les decía, estas competencias tienen que ver también mucho con los modelos de cada universidad. Estos modelos, ustedes, si vieran el dibujo, ustedes pueden decir, pero sí es un dibujo. Pero sí es un patrón. Sí, es un patrón, es un dibujo. Pero dentro de este dibujo se articulan una serie de teorías psicológicas, educativas, que tienen una mirada del contexto, de cómo se construye el conocimiento, que toma en cuenta sobre todo el momento histórico en el cual estamos viviendo y lo materializan en un paradigma, en un modelo que representa a cada una de las universidades. Y eso hace que las universidades tengan sus propias particularidades. Y cada universidad va a ir construyendo su propio modelo. Ya les mostraba cómo los países
tanto latinoamericanos como europeos y como norteamericanos han construido sus propios modelos aparaguándose en diferentes teorías que han hecho que tengan ellos sus propias particularidades. Cuando nosotros escogemos un modelo educativo, no tenemos que olvidarnos que toda institución tiene un proyecto educativo. Y dentro de ese proyecto institucional, dentro de ese proyecto educativo que tiene en la universidad, está su filosofía, está su misión, está su visión, y que se refleja en su modelo educativo. Y este modelo educativo, de alguna manera, tiene su propia estructura organizacional, es decir, cómo organiza lo académico, cómo organiza lo administrativo. La gestión curricular se refiere sobre todo a la concreción de lo que viene a ser la currícula como tal. En cambio, la gestión administrativa se refiere sobre todo al proceso de cómo se desarrolla la parte administrativa en lo que es lo institucional. Ambos componentes deben estar interrelacionados porque ambos persiguen un fin en común, que es el logro del perfil profesional. Ahora, este modelo tiene su propia estructura, aunque parezca un dibujito, no es un dibujito porque tiene su propia estructura donde nos muestra cómo se van articulando los diferentes modelos y cómo de alguna manera al articularse cada uno de estos elementos también se van autorregulando y también se van autoorganizando. Es decir, que estos modelos lo podemos construir de manera institucional, pero eso no significa que una vez hechos son la panacea, ¿no? Probablemente al ponérselos en práctica van a ir teniendo una serie de fallas y que conforme vayamos ejecutándolos, vamos a ir viendo que es necesario ir articulando ciertos procesos. Y para eso es importante que tanto lo académico y lo administrativo se articulen y funcionen de una manera muy integral. Si no, no funciona. ¿Por qué? Ya les decía, porque todos los componentes, tanto de la gestión académica como de la gestión administrativa, lo que buscan es concretar tanto los procesos de diseño curricular y evaluación y a la vez también los procesos y diseños de evaluación institucional. Y si no están articulados, pues vamos a tener una carga muy pesada en una y cierta falencia en la otra. Generalmente, ¿qué pasa con las universidades? La gestión, lo administrativo tiene mayor peso, hay veces ocupa más del 80%, y lo académico queda muy relegado. La mirada que tenemos que tener cuando se vaya construyendo estos modelos, que al final se constituyen, podemos decir, en la mirada que debe dar también el diseño curricular al momento de hacer los ajustes o también los rediseños, es que es importante que estos dos componentes se integren y que adquieran el mismo plus, la misma valía. Aquí lo pueden ver de manera gráfica cómo se van articulando estos dos procesos y van adquiriendo importancia y connotación para el logro de lo que cada una de las carreras se plantea, que es el logro del perfil. Si esto no funciona de esta manera integral, pues vamos a ir encontrando fallas. Entonces, de alguna manera, si la evaluación curricular nos va a permitir ver, qué fallas tenemos en lo académico, pero también qué fallas tenemos en lo administrativo, y eso nos va a ir permitiendo ir autorregulándonos de tal manera que el logro sea lo que se ha planificado y se logre el perfil profesional y entreguemos a la sociedad un profesional que pueda darle respuestas a todas estas necesidades. Muy bien, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el currículum? Bueno, pues el currículum es un concepto muy abstracto, es un concepto muy inclusivo y a la vez también es un concepto muy polisémico. O sea que dar una definición del currículum es como que dejar quedarnos una semana y de pronto todavía no haber definido qué entendemos por el currículum. Pero hay algunos que definen el currículum como un producto, otros como un proceso, otros como una práctica y otros como un objeto de investigación. Es decir,
que ven que el currículum debe ir construyéndose a través de un análisis, una revisión de las intenciones educativas que de pronto nos van a ir aportando elementos teóricos que nos van a permitir construir el currículum, mientras que otros también nos dicen que el currículum se tiene que construir desde la práctica y así sucesivamente. Pero ¿qué es en concreto lo que tenemos que tener claro nosotros? Que cuando hacemos un diseño curricular, debemos tener en cuenta tres dimensiones. Uno, que es el diseño curricular, otro que es la evaluación curricular y otro que es el desarrollo curricular. El diseño curricular es como hacer una casa, ¿ya? El diseño curricular es como la maqueta, ¿ya? Como el plan, como el plano, podemos decir, el plano y la maqueta. Y el desarrollo curricular es el poder ejecutar ese plan, esa maqueta que hemos construido, pero en el momento que ejecutamos podemos ir nosotros dándonos cuenta que de pronto hemos hecho algunos cálculos malos y que requieren de ser subsanados. Y a eso se refiere la evaluación curricular. Entonces, estos tres componentes son muy importantes. A nivel de institución, nosotros concretamos la currícula en un diseño y este diseño se tiene que implementar, pero eso no significa que lo implementamos y nos olvidamos, ¿no? Tenemos que evaluarlo en sus diferentes fases de implementación. Y ahí nos ayuda la evaluación curricular. Bueno, como ya lo hemos explicado, ya no lo vamos a volver a repetir, pero ahí tienen unos conceptos bien claritos y aquí pueden ver en esta gráfica que evalúa la evaluación curricular. Y fíjense, para nosotros que también hacemos actividades administrativas, la evaluación curricular implica dos momentos, una evaluación interna y una evaluación externa, que si nosotros tuviéramos cultura evaluativa en todas las instituciones, en el momento que veamos la necesidad de acreditarnos con agencias internacionales y si siguiéramos este proceso de evaluación no tuviéramos ningún problema. ¿Por qué? Porque constantemente estaríamos evaluando las fases de la implementación del currículum y tendríamos toda la información. Te los dejo esta página para que vean qué componentes implica la evaluación curricular y qué componentes en realidad se evalúan para la acreditación al Mercosur, y se van a ir dando cuenta que si nosotros hiciéramos evaluación curricular anualmente, eso significaría que tendríamos toda la información que sería muy específica y de pronto no sería tan difícil ni un dilema el poder acreditar con los organismos internacionales. Bueno, ya les mencionaba que es el diseño curricular. Y lo que sí me gustaría hacer énfasis es que actualmente hemos optado por trabajar desde el enfoque por competencias, y el enfoque por competencias nos propone un diseño y un desarrollo curricular basado sobre todo en la formación humana de competencias que sean idóneas en los diversos contextos, tomando como base la construcción del proyecto ético de vida, las potencialidades de las personas, las expectativas sociales con respecto a la convivencia, la producción del mundo laboral. Entonces, fíjense que hoy en día los diseños curriculares, desde el enfoque por competencia, buscan sobre todo que el diseño y el desarrollo curricular estén basados en competencias, pero sobre todo que estas competencias le permitan al egresado, al titulado, poder desempeñarse en diversos contextos. Pero siempre llevando consigo la importancia de lo que implican los proyectos éticos de vida y también dándose cuenta de que la construcción que nosotros hacemos, la contribución que hacemos, no solamente debe tener un carácter individual, sino también un carácter social, que debe aportar a la co-creación, es decir, a nosotros. Esta es, digamos, la importancia y por qué se toma en cuenta y qué implica trabajar hoy en día la educación
por competencias. Y si alguno de ustedes ha participado dentro de lo que son los diseños curriculares, generalmente se van a dar cuenta que participamos en ciertos momentos y en ciertas etapas. El diseño curricular por competencias tiene otra dinámica, en el sentido de que el diseño curricular debe ser una construcción de todos los actores educativos que conforman las instituciones y nos plantea una serie de etapas, como por ejemplo la primera etapa nos habla de un liderazgo, es decir, que nosotros todos, toda la universidad debe tener claro hacia dónde vamos, nos comprometamos en el proceso y que todos seamos líderes dentro de este proceso y de manera conjunta generemos cómo vamos a construir este proceso. Y además que tengamos claro cuál es el modelo, cómo vamos a hacer la gestión, cómo vamos a construir el proyecto del programa, etc. Entonces, esto nos llevaría mucho tiempo, porque esto es una metodología muy interesante para trabajarla, pero ahí se los dejo para que la pueden revisar. Y también les he dejado un libro acerca de lo que es el diseño curricular desde el enfoque por competencia. Y para finalizar, lo único que les puedo decir es que son tiempos de cambios curriculares para mejorar la calidad educativa de la educación superior y cada una de las instituciones tiene que asumir este compromiso. El proyecto curricular de las instituciones están apuntando sobre todo a mejorar los modelos y también la planificación curricular. Es que no es posible que tengamos un modelo educativo que no sea coherente con el diseño curricular. Entonces tiene que haber esa coherencia. Podemos decir que los diseños curriculares desde la educación por competencias se están convirtiendo en una opción para ir reformulando los diseños curriculares desde un enfoque por competencias integrales que nos permitan organizar los saberes. Es decir, ya no es posible quedarnos solamente con la idea de que debemos trabajar conocimientos, sino que es importante trabajar habilidades y también actitudes. Y que para lograr las competencias, el enfoque por competencias nos está hablando de la importancia de generar también salidas laterales, ciclos formativos dentro de las currículas. Cuando hablamos de estos ciclos formativos o estas salidas laterales, estamos hablando de que es momento de que dentro de la formación también podamos graduar a estudiantes que tengan ciertas especialidades. Este modelo educativo pedagógico que asumamos como institución, como ya les decía, tienen que ser también coherentes con los planteamientos curriculares. Algunos autores nos dicen, por ejemplo, que formar profesionales, deberíamos comenzar a formar profesionales con una amplia cultura general y que a la vez estén especializados en alguna determinada rama del saber. No es posible ya sacar profesionales que lo sepan todos, porque de pronto es importante sacar esos ciclos formativos, esas salidas laterales dentro de la currícula. En el momento en que comencemos a hacer los nuevos rediseños, pensemos sobre la importancia de estos ciclos formativos. Y bueno, ya no los quiero cansar, hemos llegado ya al final, les dejo ahí unas conclusiones más. Y sin antes agradecerles por su tiempo y bueno, y desearles éxito en todas las actividades que vienen desempeñando. Dense en cuenta que el enfoque por competencias hoy en día exige demasiado a la parte de la mediación del docente. Que el éxito de este enfoque, dense en cuenta que tanto en la planificación del currículum y en la concreción, la piedra angular es el docente. Y si el docente se compromete, es muy probable que logremos las metas que se han establecido. Bueno,
A todos, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Y hemos finalizado y hemos concluido con este módulo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Julio, por lo menos dígame hasta luego. Bien, no hay nada entonces. Ninguna, muchas gracias. Bien, buenas noches, Hasta muchachos. luego. Gracias. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. ¿Alguien me puede decir quién ganó? Hasta luego, doctora. Hasta luego, Argentina, doctora. Buenas Argentina. noches. Hasta luego, hasta luego. Por favor, no se olviden. Mañana van a estar la evaluación. Que estén bien. Éxito, señores. Hasta luego. Gracias. Gracias.